Listo, Calixto, estamos nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, y para todas las naciones, el Santo de Israel les bendiga. Akadosh Baruj Hu sea con todos ustedes. Amén. Bien, vamos a orar, primero para empezar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres Señor nuestro Elohim, Rey del universo. Baruch haba b'shem Yahweh Yeshua HaMashiach Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, Yeshua HaMashiach, mi Señor, nuestro Señor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, pueblo de Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y lo vamos a amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Bendito es el Santo de Israel. Amén. Bien, vamos a empezar la bendita palabra del Eterno, la cual nos da sabiduría y entendimiento y nos enseña acerca de los tiempos por venir, de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que vendrán. Vamos a hablar acerca de la venida de nuestro Señor Yeshua. Entonces puede ponerle como título: Yeshua viene pronto y las señales. Es decir, Yeshua pronto vendrá en su segunda venida y vamos a ver las señales que nos dan la pauta y que nos dan el entendimiento para conocer los tiempos. Los discípulos le preguntaron a Yeshua en el libro de Mateo, le preguntaron y le dijeron, oye Señor, dinos de estas cosas, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo vendrán estas cosas? Tenían ellos esa inquietud, ¿verdad? Tenían esa inquietud de cuándo iba a venir Yeshua nuevamente, cuando se fuera, cuándo iba a venir por su pueblo nuevamente. Eso que les estoy diciendo fue hace aproximadamente 2000 años, hermano. Y entonces el Señor dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice así: que Él viene en breve, que Él viene pronto. Vámonos ahí a esa palabra, a verla directamente en la bendita Torah, en la bendita Escritura del Eterno. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 20. Podemos ver lo que dice la palabra ahí. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice, es Yeshua el que está hablando, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. Adón Yeshua, ven. Le dice, ciertamente vengo en breve. Es decir, pronto quiere decir, no tardo. Pero vemos que esa palabra fue dicha hace 2000 años. Y entonces por eso la gente dice, no, esas eran puras mentiras. Ciertamente vengo en breve. Y hace 2000 años sí, pero para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un. Entonces, en breve quiere decir para el Señor, el tiempo no existe para Él, para nosotros sí, por lo tanto para nosotros se nos hace muy largo 2000 años, pero para el Señor es en breve, rápido. Entonces, ¿cómo sabemos que el Mesías viene pronto? Ahora sí. Hay muchas señales que nos van a indicar precisamente que estamos viviendo los tiempos postreros, es decir, los últimos tiempos, que estamos esperando con paciencia. Como dice el Señor, los santos con su paciencia ganarán sus almas, salvarán sus almas. Estamos esperando con paciencia la segunda venida de nuestro Redentor Yeshua, el que nos redimió del pecado y la maldad, el que nos salvó, el que nos selló con su Santo Espíritu, el que nos dio la vida eterna, ese regalo, la cual guardamos hasta el fin, y ese fin es hasta que Él venga. Cuando Él venga, entonces vamos a irnos con Él. Y estamos esperando la venida de Yeshua. Hoy en estos tiempos casi no se habla de la venida de Yeshua. Casi no, usted no va a ver predicadores que hablen de la venida de Yeshua. Hablan de prosperidad, hablan de que le va a ir muy bien, hablan de sanidad, hablan de milagros, hablan de prodigios.
Eso no está mal, hermanos, pero eso no es lo central. Lo central es que nosotros estamos esperando al Mesías, y por cuanto estamos esperando al Mesías, a Yeshua, debemos de vivir una vida en santidad hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere en santidad, el que persevere en obediencia, el que persevere en fe, amén, ese será salvo. Entonces, si yo no hablo de la venida del Mesías, la gente dice, bueno, pues yo puedo vivir como quiera. Al fin que eso no es cierto, no viene. Él está diciendo que viene pronto, y hace 2000 años, no es cierto. Y muchos hasta se burlan de la venida del Mesías. Algunos predicadores, ¿verdad?, apóstatas, que no conocen la palabra, están engañados. Más les vale que se arrepientan y se conviertan al único Elohim verdadero, al que era, al que es y al que ha de venir, el cual es Yeshua HaMashiach. Entonces, hermanos, vamos a ver acerca de esto, ¿verdad? Ya vimos que el Señor dice ciertamente. Cuando el Señor dice ciertamente, quiere decir no les quepa ni la menor duda. Ciertamente que vengo en breve. O sea, ciertamente vengo pronto. Y entonces se oye una voz que dice, amén, sí, ven Señor Yeshua. Este es el pueblo, estos son sus hijos, que estamos diciéndole, ven Yeshua, ven Señor, te estamos esperando, tu novia está esperándote, amén. Y para eso los que estamos en un púlpito, y más los que el Señor nos ha dado el ministerio profético, el ministerio, el oficio de profeta, más los que somos profetas debemos de hablar de esto. ¿Por qué? Los profetas anuncian siempre la llegada del Mesías. Como cuando vino por primera vez Juan el Bautista, dice, una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Amén. Los profetas son los que allanan, los que enderezan el camino para la venida del Mesías. Es decir, los que hablan al pueblo, los que redarguyen al pueblo, los que exhortan al pueblo, los que consuelan al pueblo, los que edifican al pueblo, los que alertan al pueblo acerca de la venida de nuestro bendito Señor Yeshua. Como vino por primera vez, se presentan los profetas y hablan de que Él iba a venir. Y como viene por segunda vez, los profetas lo han profetizado aquí. Y nosotros, que tenemos ese ministerio profético, tenemos que hablar a todas las naciones que se preparen, porque la venida del Mesías está cerca. El Mesías viene pronto, dice, he aquí, ciertamente que yo vengo pronto, no tardo. Y el apóstol Pedro dice, muchos lo tienen por tardanza, pero Él está dando tiempo porque no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor nos dejó señales para que conociéramos su pueblo, los que se congregan, los que lo buscan con un corazón sincero, los que quieren conocer de su venida, los que quieren estar firmes, perseverando. A eso les va a dar a conocer estas señales para que estén apercibidos y no sean sorprendidos cuando venga el Mesías. Entonces, vamos a ver también las señales. Ya vimos que el Señor dice que Él viene en breve. Él viene pronto. Él no miente, ¿verdad? Al tercer día nos resucitará, dice la palabra. Entonces, hermanos, vamos a ver algunas de las señales de su venida, y para eso vámonos al libro de Mateo capítulo 24. Ahí en Mateo 24 vamos a hallar las señales que nos da Mateo, ¿verdad? El Espíritu de Santidad a través de Mateo, de las señales que vendrían antes de que Yeshua haga nuevamente su aparición. Dice así, Mateo 24, versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo, miren que nadie los engañe. El Señor lo primero que advierte es, miren que nadie los engañe. Yo les voy a dar señales para que no sean engañados. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Es decir, hermanos,
se harán pasar por Yeshua o dirán que Él los mandó. Fíjense bien lo que dice la palabra. Porque vendrán muchos en mi nombre. No dicen haciéndose pasar por Él. Vendrán en mi nombre. Es decir, como embajadores míos. ¿Está entendiendo? No dice, se van a hacer pasar por mí. No, vendrán en mi nombre. Diciendo, yo soy el Mesías. Y a muchos engañarán. ¿Qué es Mesías? Mesías es el ungido, ¿verdad? En la Reina Valera dice, yo soy el Cristo. Ajá, Cristo viene de ungido, pero en hebreo es Mashiach, el Mesías, el ungido. ¿Ok? Entonces dice, muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el ungido. Usted puede ver por ahí muchos pastores, muchos que se hacen llamar ministros del Señor y dicen que son los ungidos del Eterno. ¿Sí? Que el Señor los mandó y que son los ungidos. Pero al ver nosotros la actitud de ellos, la manera de comportarse, las doctrinas que están enseñando, nos damos cuenta que no son ungidos de Yahweh. La persona que es ignorante se va a dejar llevar por señales, se va a dejar llevar por prodigios, se va a dejar llevar por maravillas. Pero lo que cuenta no es eso, lo que cuenta es si va de acuerdo a la doctrina verdadera del Eterno. Por eso el Señor nos advierte. Dice Él que muchos vendrán en su nombre diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Y a muchos se engañarán. ¿Cuánta gente no está siendo engañada en este tiempo? Es una de las señales que se están dando en estos últimos tiempos. Se para un disque apóstol, disque profeta, disque maestro, disque evangelista, disque pastor, se para en un púlpito y empieza a hablar tanta sarta de sandeces que van en contra de la palabra y empiezan ellos a ¿cómo se llama? A crear nuevas doctrinas que se les ocurrieron, tomando un solo versículo de aquí y de hacer una doctrina, tomando otro de allá, cambiándoles el contexto, cambiando el significado de las palabras, es decir, hacen una doctrina aparte. Y recuerden que en el libro de Timoteo, ¿verdad? Dice que vendrán. Dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Wow. Por eso nosotros tratamos, hermanos, de llevar lo más limpia y lo más clara la palabra del Eterno, sin mezclarla, sino siguiendo las palabras que dijo Yeshua. Él es nuestra base, lo que dijo Yahweh, Él es nuestra base, Él es la palabra. Y nosotros no podemos desviarnos. Ni agregarle ni quitarle, dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, una de las señales es que se harán pasar por Yeshua o dirán que Él los mandó. Si han salido personas que se hacen llamar el Cristo, ¿verdad? Dicen. Han salido muchos de la tierra, usted puede ver en internet. Hay mujeres, mire cómo llega el engaño del diablo a la gente. Hay mujeres que se hacen llamar que ellos son Dios, que ellos son Cristo. Hay uno por allá por Corea y otros en diferentes lugares que se hacen llamar, ellos dicen, yo soy la encarnación de Cristo, yo soy. Y la gente llena esas congregaciones, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque es gente floja, gente que no quiere leer la palabra, gente que no quiere estudiar y gente que le gusta que le digan mentiras con tal de que la apapachen el pecado y la maldad. Y ahí siguen. Es increíble, gente que sigue a personas que dicen, porque se dejan crecer el pelo hasta acá y se dejan crecer la barba y se ponen una túnica y hacen cara de santito y se saben 2 o 3 versículos de la Biblia y empiezan a hablarles y entonces la gente se empieza a convencer, pero ese es un espíritu demoníaco. ¿Está entendiendo? Es un demonio que fascina, es un demonio que hechiza. Es lo que hacen en los púlpitos. Muchos púlpitos cristianos es lo que se hace, hermanos. ¿Por qué creen que la gente queda tan hechizada, tan fascinada con esa persona que está haciendo milagros y maravillas? Y después te das cuenta, porque todo se sabe, te das cuenta
Porque esas personas no se arrepienten, no se humillan ante el Señor, piensan que lo van a seguir engañando y no se arrepienten. Y el Señor dice, ¿te vas a arrepentir? No, no me arrepiento. Y no se quieren arrepentir y siguen haciendo lo mismo, esas maldades. Entonces, como no se arrepienten, el Señor saca a la luz lo que están haciendo, los exhibe. Si se arrepintieran y se volvieran de corazón, como dice el Señor, y dejaran atrás esa maldad, el Señor no los exhibiría. ¿Entienden? Pero es que hermanos, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que indagar, tenemos que ser, ¿cómo se llama? Investigadores de la palabra, porque dice el Señor que aún a los escogidos, si fuera posible, los va a engañar el enemigo. Hay que dejarnos guiar por diferentes tipos de doctrinas. Dice, se harán pasar por Yeshua o dirán que Él los mandó. Si Yeshua dice que muchos se le van a acercar en aquel tiempo y le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Dice Yeshua, y yo les diré, apártense de mí, no los conozco. ¿Quiénes son hacedores de iniquidad? Hacedores de iniquidad significa aquel que no sigue la Torá. Esa palabra, hacedores de iniquidad, quiere decir que no siguen la ley, la Torá. Ahora, para la mayoría de los púlpitos cristianos, la ley ya pasó, la Torá ya pasó. El Antiguo Testamento ya. Y eso es religioso, dicen, eso es religiosidad, eso es legalismo. No, nada de legalismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Yeshua. Mateo 24:6 también habla de otra señal, que va a haber guerras y rumores de guerras. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Siempre ha habido guerras, pero ahora más, y ahora en la tierra sagrada, en Israel. En Tierra Santa. Y en muchos países. No oye usted decir de repente que habla de misiles Estados Unidos y de guerra, y luego habla Putin, ¿verdad? El de Rusia, y son los más poderosos, ¿verdad? En armas nucleares. Entonces, guerras y rumores de guerras. Estamos viendo en esta actualidad guerras que se están dando en diferentes lugares, ahorita mismo que estamos aquí, pero también hay rumores de guerras. Es lo que se va a desencadenar. Pero estamos viendo ya las señales. Dijo el Señor, habrá guerras y rumores de guerras. Tú lo oyes por donde quiera, ¿verdad? Cuando están platicando o hasta en la televisión están diciendo, es que Irán se levantó ahora. Tiene misiles y quiere atacar a Israel, pero Rusia también se levantó y está preparado, pero Estados Unidos está preparado para que si viene una guerra va a defender a Israel y se va a armar ahí. Entonces, hay guerras que están pasando. Israel está bombardeando lugares de Siria porque ahí se han establecido y quieren quitarle territorio y quieren cercarlo, pero Israel no se deja, hermanos. Aparte de que Yahweh está con ellos. Y estamos orando por el pueblo sagrado de Israel, nuestros hermanos allá en Israel. Bendecimos a Israel. Y oiré de guerras y rumores de guerras. Otra señal también es, hermanos, en el versículo 7. Dice que se levantará nación contra nación. ¿Ok? ¿Se ha visto cómo se levanta nación contra nación? Y reino contra reino, hermanos, es lo que está pasando. Se empiezan a separar. Por ejemplo, un caso es el Brexit allá, ¿verdad? Se quiere separar, se separa una nación de otra, se pone la misma nación contra la nación. Y reino contra reino. Dice, habrá pestes, o sea, plagas, pestilencias. Eso lo estamos viendo. El ébola ya resurgió nuevamente allá en África. Están saliendo nuevos gérmenes malos, bacterias, virus. ¿Sí? Mutan de un solo virus, de una sola bacteria mutan y se forman otras.
Toda la tierra está así. Pestes. También dice en el versículo 11 y el versículo 24 que habrá falsos profetas y falsos, lo que vimos ahorita, falsos ungidos. Vea usted el versículo 24 y ahorita seguimos regresando. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De tal manera, o sea, harán estos milagros, estas señales grandes, estos prodigios, que la gente se va a quedar maravillada. Si fuera posible, aún a los escogidos van a engañar. ¿Y cómo es esto? Que una señal debe de ir acompañada de la verdadera palabra. ¿Ok? Una señal que te hace un ungido debe de ir acompañado de que cree en el Señor, de la palabra del Mesías, de la doctrina del Mesías. No puede ir separada de eso, ni hacer cosas extrañas. Ajá. Un prodigio verdadero es aquel que se hace en el nombre bendito y sagrado de nuestro Señor Yeshua. Es aquel que se hace conforme a la palabra del Eterno, conforme a la doctrina del Señor. ¿Ok? Entonces, tampoco podemos decir que todo es falso, porque tampoco podemos decir, es que es un brujo, o es un hechicero, o es esto, una persona que esté orando, un pastor o algo, porque a lo mejor sí es una persona del Señor y no podemos prejuzgar así nada más, o juzgar algo sin antes saber cuál es la doctrina que sigue y si está siguiendo o no la bendita palabra del Señor. Entonces, hermanos, falsos profetas y falsos mesías, estamos viendo las señales, ¿verdad? Y en Mateo 12 hay otra señal que dijo el mismo Yeshua. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, o sea que se multiplicará la maldad y se enfriará el amor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se va a multiplicar la maldad, que es lo que estamos viendo en estos precisos momentos en toda la tierra. Aquí en México no se diga, hermanos, hay una maldad tremenda. Cada rato usted ve muertos por todos lados, cada rato usted ve perversión por todos lados, usted ve cada abominación que se hace con los niños, usted ve una maldad generalizada en toda la tierra, pero no nada más es una maldad simple y sencilla, sino que se ha multiplicado esta maldad, se ha multiplicado tanto en número como se ha multiplicado tanto en lo perverso. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre pegaditos al Señor, unidos al Señor, orándonos por otros y por las familias, y manteniendo a las familias en el camino del Eterno, a los hijos, enseñándoles la palabra y guiándolos el camino verdadero del Eterno. Entonces, otra señal es que se multiplicará la maldad y se enfriará el amor. Usted ve a qué grado se ha enfriado el amor. Ya no hay ese amor que había por los padres, ya no hay ese amor que había por el prójimo. ¿Cómo va a haber amor por el Eterno? Dijo Juan, si no aman al que ven, ¿cómo van a amar al que no ven? ¿Cómo es posible, hermanos? Porque se ha enfriado el amor. Y en las congregaciones a mucha gente le ha pasado, hermanos. Por eso el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias, le dice, has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor. No hay otro primer amor más que el Señor. Él es nuestro primer amor. Y Él dice, has dejado tu primer amor, arrepiéntete y vuelve. ¿Qué está pasando en este tiempo? Mucha gente se está enfriando. Ya no aman al prójimo, no aman la palabra, no aman al Señor. Van muchos a las congregaciones, pero no por amor, sino para ver qué sacan de provecho. ¿Me entienden? Y eso es lo que dice, se multiplicará la maldad y se enfriará el amor. El versículo 14 también dice otra de las señales, dice, será predicado el evangelio en todo el mundo.
será predicado este evangelio, les dice, en todo el mundo. Es otra de las señales. Y sabe que en estos precisos momentos, en estos precisos tiempos, se está predicando el evangelio en toda la tierra, hermanos. Están llegando misioneros hasta lo último de la tierra, llevando el evangelio. Ajá. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No dice a toda la gente, dice en todo el mundo. O sea, a todas las naciones. Y ya se está llevando a todas las naciones. Porque le voy a decir una cosa, es casi imposible enseñarle a toda la gente el evangelio. Porque hay tribus, hasta tribus que están perdidas, que ni siquiera se sabe que existen en las selvas amazónicas y en otros lugares. Ajá. Y ellos no conocen nada, es más, no saben que existe esto que está, el exterior, no saben que existe otro mundo, para ellos su mundo es ahí. Entonces, no está hablando el Señor de que a toda la gente se le va a enseñar, no. Será predicado este evangelio a todo el mundo, es decir, a todas las naciones. Y entonces, dice, vendrá el fin. Dice, para testimonio a todas las naciones. ¿Para testimonio a quién? A todas las naciones. Y las naciones ya conocen al Señor. Entonces estamos viviendo los tiempos cruciales y estamos viendo las señales que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Otra de las señales, hermanos, es, dice Mateo 24, versículo 29. Vamos a ver esto, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire, hermano, algunos hablan de la venida del Mesías y que Él viene pronto, pero hay unos que se llaman pretribulacional, es decir, que creen que va a venir el Mesías antes de la tribulación. Otros creen que vendrá el Mesías en la tribulación y otros dicen que vendrá el Mesías después de la gran tribulación. Entonces, ¿a quién le creemos? Bueno, yo quiero decirles, es una doctrina que si sabemos o no sabemos no nos salva. Esa no tiene nada que ver con la salvación, ¿me entienden? Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Es una opinión que tienen porque ven los pasajes, ¿ok? Dicen su creencia de lo que estudiaron, lo que ellos creen, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Me explico? Nosotros no somos salvos por creer si va a venir antes, después o durante la tribulación. Nosotros somos salvos porque hemos creído en Yeshua, por sus méritos, por la fe en Él y porque tratamos de seguir sus mandamientos. Amén. Eso es lo que nos da la salvación. Lo demás son este tipo de doctrinas. Son doctrinas que a lo mejor están mal interpretadas, pero no tienen nada que ver con la salvación. Las doctrinas mal interpretadas que tienen que ver con la salvación son estas, por ejemplo. No creer que Yahweh, Yeshua y el Ruach HaKodesh son uno. Es decir, creer que Yeshua era un simple hombre. Creer que el Espíritu de Santidad es una fuerza nada más, que no es una persona, un ser. ¿Sí? Esa. Otra es no creer que nos salvamos por medio de Yeshua, sino por nuestros propios méritos. Eso también sí va ligado a la salvación. Si nosotros creemos que nos salvamos por nuestras propias obras, no somos salvos. Amén. Ese es el centro de la salvación. El centro de la salvación es Yeshua, su sacrificio, su sangre bendita y que dio su vida por nosotros. No se van a salvar las personas que, conociendo al Señor, sean idólatras. Siguen adorando imágenes, aún sabiendo que al Señor no le agrada. Esas no se van a salvar. No se van a salvar los homicidas, no se van a salvar los cobardes, no se van a salvar los hechiceros. Da una lista en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Bien, eso sí tiene que ver con la salvación. Pero esto, por ejemplo, que unos crean que el Señor va a venir antes por su pueblo, que otros antes de la tribulación, otros creen que va a venir en la tribulación y otros que va a venir después de la tribulación, eso no es de salvación, no nos salva eso. Si viene antes y anda siguiendo al Señor en obediencia, pues se va. Si después
sigue al Señor en la tribulación, y si viene en la tribulación se va. Y si después viene el Señor y usted sigue con el Señor, se va a ir. O sea, aquí la cuestión es perseverar hasta el fin, seguir al Señor en cualquier circunstancia. Pero yo me voy a la palabra, a la interpretación que hizo el propio Yeshua, a lo que dijo el Señor. Y aquí dice, el Señor está hablando, es Yeshua el que está hablando, y dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después, no dijo antes, dijo después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿cuándo es ese entonces? Después de la tribulación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar en la tribulación. Y muchos predican que no, pero yo me estoy yendo a la palabra. Dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Hasta entonces es que va a aparecer Él, va a venir en las nubes. Dice, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿está viendo, hermano, hermana? ¿Está viendo usted que dice el Señor que después de la tribulación? Ahora muchos dicen, no, es que no está hablando de la gran tribulación, dice nada más de la tribulación, está hablando de la otra tribulación. Ahí mismo en Mateo 24, miren. 21. Está hablando Yeshua, dice, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá. Dice, está hablando de esa tribulación, no de la gran tribulación, no. Sigue, para estudiar la palabra, tienes que estudiar el contexto de la palabra, ¿sí? Para saber a qué tribulación, si esa es la gran tribulación se está refiriendo o no, hay que seguir el contexto. Y mire lo que dice, el 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Mesías, o miren, ahí está, no le crean. Y luego sigue diciendo, como ya se los he dicho antes, ¿ok? Así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. Entonces está hablando de la gran tribulación, está diciendo que va a venir una gran tribulación. Y adelantito en el versículo 29 dice Yeshua, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se está refiriendo entonces a la gran tribulación. ¿Sí? Entonces quiere decir que vamos a estar cuando se desaten todas estas cosas. Estas señales ya las estamos viendo. Falta que se cumplan estas señales. ¿Cuáles señales? El sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, los poderes, los planetas, las estrellas, las fuerzas que soportan todo, la fuerza de atracción, todo eso van a ser conmovidas. Las estrellas van a caer, van a desaparecer, dice, como la higuera cuando mueve sus hojas, ¿verdad? Sus ramas, y caen los higos, así. Entonces va a venir algo súper espectacular que se va a ver. Pero ¿cuándo va a ser? Después de la tribulación, inmediatamente después, dice. O sea, vamos a ver la tribulación cuando empiezan a suceder, empezamos a ver todo esto que está sucediendo en la tierra, empezamos a ver que los terremotos, que vimos, los falsos profetas, hay falsos profetas y falsos ungidos ahorita, ¿sí o no? Se hacen llamar el Mesías y dicen que vienen en el nombre del Mesías, y hay montones, hay cientos y cientos, dice, vendrán muchos, miles hay, hasta millones, que están enseñando cosas que no son del Señor, y dirán que son del Señor. Dice, van a venir en mi nombre, diciéndole, yo soy el ungido, porque van a ver a veces que levantan muertos, que sanan enfermos, que echan fuera demonios, pero esa no es una evidencia de que sean ungidos del Señor, porque el mismo Señor los descarta, dice, hacedores de iniquidad, es decir, que no siguen mi Torah, que no siguen mi palabra. Un verdadero
siervo del Señor, ungido, que hace milagros en el nombre del Señor, sigue la Torah, sigue la palabra del Eterno. Usted va a saber discernir cuando es un verdadero siervo del Señor, cuando no se aparta de los mandamientos, decretos, estatutos que Yahweh nos dejó, que obedece a la palabra, que tiene una vida de testimonio. Amén. Entonces dice que vamos a ver estas cosas. Pero muchos ahora están predicando que el evangelio, que viene un gran avivamiento a toda la tierra. Usted lo puede ver en todos los púlpitos cristianos, dicen, viene un gran avivamiento a toda la tierra. Se va a ver ese avivamiento en toda la tierra. Ajá, porque ya viene el Mesías para salvar a la mayor parte de gente. Y el Señor Yeshua dijo, mire, los campos ya están listos, faltan obreros para la mies, ¿verdad? Para que vayan los obreros a la mies a traerme el fruto, es decir, vayan a evangelizar. El Señor nos dijo que había un gran avivamiento. El avivamiento no es que se convierten masas a un evangelio que les predican o porque ven señales o milagros. Ese no es avivamiento. El avivamiento es en cada corazón del ser humano, en cada hijo del Eterno, que está avivado, que no quiere separarse nunca del Señor, que no quiere ofenderlo, que quiere vivir para Él todos los días de la semana, las 24 horas del día, ¿me entiende? Cada día de la semana, cada mes, cada año, toda su vida quiere vivir para el Eterno. Esa persona está avivada. No se ha apagado el fuego del Espíritu. La palabra dice, no apaguéis el Espíritu. Entonces, cuando tú, como hijo o hija del Eterno, estás avivado en tu corazón, tú el avivamiento lo tienes aquí cuando tú sigues al Señor, cuando tú lo buscas, cuando tú no te apartas de Él, cuando tú lo sigues amando más y más y más y quieres vivir para Él. Ese es el verdadero avivamiento. No quiere decir que se salvaron multitudes. Dicen, miren, ¿cuántos dijeron, yo creo en el Mesías, yo creo, yo lo acepto, yo lo acepto? ¿Cuántos dijeron? Sí, dijeron miles. Pero ¿cuántos ya no siguieron al Mesías? ¿Cuántos se fueron para atrás? ¿Cuántos ya no quisieron? Y aún muchos que conocen al Señor se van. ¿Y sabe por qué? Porque está profetizado. No está profetizado un gran avivamiento, no. Siempre se debe de predicar la palabra. No es que exista un tiempo de gran avivamiento, no. Es que siempre tenemos que estar llevando el Evangelio. Todas las congregaciones deben de llevar el Evangelio, pero el Evangelio verdadero. Por eso dijo el Señor, será predicado este Evangelio del reino. Este Evangelio, ¿cuál es este Evangelio? El que predicó Yeshua, no el que inventan los pastores, no el que inventan los teólogos, sino conforme a la palabra del Eterno. Ese es el verdadero Evangelio. El Evangelio de Yeshua, las buenas nuevas de Yeshua. Sí, tenemos que ir con los pobres a llevarles sustento, tenemos que ir con los necesitados, con los enfermos a sanarlos, tenemos que ir a libertar a los cautivos, tenemos que llevar las buenas nuevas, decirles que el Señor les ama, que les quiere salvar el alma, que los quiere libertar, que quiere llevarlos a la nueva Jerusalén. Todo esto tenemos que predicarles, ¿me entiende? Pero todo debe de ser conforme a la doctrina del Mesías. Una congregación, un ministro no son para ser alabados ellos, ni para ser adorados, ni para ser levantados ellos. ¿Me está entendiendo? Es el ministro y la congregación son para llevar al pueblo, el ministro es para llevar al pueblo a adorar al Eterno, a glorificar su nombre, a exaltarlo a Él. El ministro se queda a un lado, el siervo del Señor se hace a un lado, es un siervo, nada más. ¿Me entiende? Pero la gloria es para el Rey. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Otra de las señales que vamos a ver aquí. Váyase usted a ver Segunda de Tesalonicenses 2:3. Vamos a ver si es cierto que antes de que venga Yeshua va a venir un gran avivamiento. Dice Segunda de Tesalonicenses 2:3. ¿Ya lo tiene? Está hablando del apóstol Pablo, dice, nadie los engañe en ninguna manera. Escuchen. Porque no vendrá. Bueno, vamos a ver para que entienda el contexto desde el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con Él,
Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Escuchen, no se dejen mover de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, muchos le decían que el Señor, es más, muchos predicaban que hasta el Señor ya había llegado en aquel tiempo, y muchos le decían, va a venir ahorita, va a venir mañana, y así se hicieron muchas doctrinas. Hasta la fecha muchos siguen dando fechas y dicen, va a venir tal fecha el Señor no dijo que una fecha, dijo que iba a venir, como ya vimos en Apocalipsis, dice, aquí yo vengo pronto, pero Él no dijo tal fecha, tal día voy a venir. Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Entonces dice, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese lo que dice el 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, aquí está la señal, sin que antes venga la apostasía. No dice que va a venir un avivamiento. ¿Cuándo va a venir? Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y después, ¿qué más? Otra señal, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, no es el avivamiento no es que hubo un tiempo y se predicó la palabra y se salvaron muchos. No, siempre debemos de predicar la palabra, siempre debemos de evangelizar, siempre debemos llevar las noticias del Eterno, las buenas nuevas. Amén. Y el que tiene que estar avivado es el creyente, el Hijo del Señor. Tiene que estar avivado en su corazón para perseverar hasta el fin. Ahí es el avivamiento. El avivamiento no es por un tiempo, no es por un rato, debe de ser perseverar hasta el fin. Entonces, ¿cuál es la señal? Dicen avivamiento, no, el Señor dice a través de Pablo, no, antes de que yo venga va a venir la apostasía. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la palabra. ¿Cuánta gente no está apostatando, hermanos? En toda la tierra. ¿Cuánta gente no se está yendo? ¿Cuánta gente no está dejando al Señor? ¿Cuánta gente no está apostatando en las mismas congregaciones? Una apostasía perversa. Están levantando ministros y ministras homosexuales y lesbianas, cosa que abomina el Señor. Apostasía. ¿Qué ve usted ahí en un púlpito? O sea, en un altar, como le llaman, ¿verdad? En un altar, ahí cuando están predicando, en los altares, ¿sabe qué se hace? Se hacen espectáculos, en lugar de verdadera adoración al Eterno. Mire, hermanos, ponen fuego así en la tarima sagrada donde andan los que andan danzando, y sale fuego así, como si fuera un espectáculo mundano, y luego avientan humo, y luego las luces de colores, y luego la bola esa que da luces de colores se empieza a ver, y toda la gente bien excitada, bien emocionada, y el cantante cantando la alabanza al Señor. Eso es ficticio. La luz del Señor es la luz verdadera. La danza del Señor es una danza limpia y pura. El espectáculo lo da el Señor con verdadera palabra, con milagros, prodigios y maravillas. Yo no tengo que crear una atmósfera ficticia para que se manifieste el Rey. Él no llega ahí, Él llega donde hay corazones verdaderos, humildes, sencillos, que lo buscan sinceramente. Entonces la apostasía es una señal clarísima, como dijo aquí el apóstol Pablo. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y eso lo estamos viviendo en este preciso momento, hermanos. Hay una apostasía tremenda, terrible, en toda la tierra. Están apostatando de la verdad de la palabra, hacen sus propias doctrinas, apostatan de la fe, inventan doctrinas. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? Para tener a la gente fascinada, esclavizada, para tenerla ahí nada más, porque ellos no quieren que conozcan la verdad, porque si no se les van de ahí.
Y aparte mucha gente quiere estar ahí, son apóstatas, porque aún viendo lo que están haciendo ahí en esas congregaciones que no son del Señor, están aún viendo lo que se hace en contra de la palabra, aún están sentados y aplauden, se gozan con eso. Pero más de lo que usted se debe de enfocar es en la doctrina que predican. ¿Entiende? En la doctrina que predican, ahí está. Porque usted va a saber si están predicando doctrinas de demonios. ¿Sí? La doctrina que predican, ahí se va usted a dar cuenta. Porque no predican la verdad. No predican la verdadera palabra. Y entonces la gente empieza a apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar? Es irse, alejarse de la verdadera adoración, de la verdadera palabra del Eterno. Hacer sus propios dogmas, sus propias doctrinas, sus propios tipos de alabar al Señor como ellos quieran, ¿verdad? Los shows que hacen. Ahí vi en un canal, estaban ahí invitando que iba a haber una reunión grandísima porque son congregaciones mega iglesias, y ahí pusieron, iba a haber un gran, ahora para celebrar el pinito de la Navidad, ¿verdad? Jesús, dicen ellos, ¿verdad? Para celebrar estas fiestas navideñas, Navidad de no sé qué, y con bombos y platillos, y va a haber muchas cosas. Ahí sale ahí en el altar una mujer colgada ahí con un aro, así como las trapecistas dándose vuelta ahí, haciendo un espectáculo. O sea, una cosa tan tremenda que para ellos es, pobre gente, hermanos, muchos están ciegos y están fascinados. Por eso Pablo decía, ¿quién los fascinó? Gálatas insensatos. Es decir, no están sensibles al espíritu de santidad. ¿Cómo es posible esa apostasía tan tremenda? Y los mismos pastores. Arrepiéntete, hermano pastor, arrepiéntete, porque viene duro contra ti el Eterno. Llevando al pueblo a adorar un palo, llevando al pueblo a estas fiestas paganas, llevando al pueblo a la apostasía. Apostatan de la fe. Pero el Señor ya les tiene, si no se arrepienten, ya les tiene el pago a cada uno. Mejor es que se arrepientan los líderes, los pastores, porque está puesta el hacha a la raíz. Pero el Señor no te quiere destruir. El Señor por eso te habla. Seamos humildes, doblemos nuestra cerviz y dejemos de andar en esa apostasía tremenda. Entonces, no vendrá el Señor sin que antes se manifieste. O sea, aparezca, se vea, sea evidente, ya está. Ordenando pastores de congregaciones que usted nunca creía. Congregaciones presbiterianas ordenando a homosexuales y lesbianas. ¿Cuándo iba a creer que un presbiteriano o que un bautista hiciera eso? O un cuáquero. Que eran congregaciones muy serias, de aquellos siervos verdaderos que había, que vivían una vida verdadera de santidad. Pero ahora, ¿sabe qué? Se está cumpliendo la palabra. Por eso son señales, hermanos. Por eso nosotros y todo el pueblo en la tierra debemos de estar preparados, no dejando de orar, no dejando de leer la palabra, no dejando de congregarnos. Dijo Pablo, como algunos tienen por costumbre, no sea que aquel día venga y los agarre así. Pero el Señor viene y Él dijo, yo vengo pronto. Amén. Dice, viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el antimesías, el que conocen los cristianos como el anticristo, el antimachías. Se va a manifestar, ¿por qué? Porque va a estar en su hábitat. Oiga bien, yo creo que el antimesías ya está presente, ya vive, pero falta que se manifieste. ¿Por qué? Porque esta señal está cumplida ya. ¿Me entienden? La apostasía está en pleno, la apostasía está desbordada, y dice, vendrá, dice,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. ¿Por qué? Porque si el diablo, el antimesías, se hubiera manifestado cuando hay puros creyentes en aquel tiempo, nadie le iba a creer, todos iban a saber, pero ahora hay apostasía, no leen la Biblia, no oran, no se congregan, van cuando quieren, les gusta nada más que le digan lo que le digan, están en las congregaciones, siguen haciendo pecado. ¿Me está entendiendo? Son apóstatas sentados en las congregaciones. Aunque usted los mire, que levantan sus manos y que adoran, muchos andan en pecado y en maldad y no se quieren arrepentir, han apostatado de la fe, aunque sigan estando en las congregaciones. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese espíritu, ¿me está entendiendo? Ahorita se está moviendo el espíritu del antimesías. Ese salió desde el tiempo de cuando dijo Juan, el apóstol Juan, Yohanan el apóstol, dijo él que el antimesías, el espíritu del antimesías ya había salido desde ese momento al mundo, ya estaba en el mundo. Desde hace 2000 años para acá está ese demonio, esos espíritus de antimesías, pero ahora como ya se manifestó la apostasía, viene más fuerte. ¿Me está entendiendo? Hay muchos espíritus de antimesías y van a la gente y empiezan a meterse en sus vidas para que se opongan a todo lo que se llama Elohim, a todo lo que sea del Señor. Se van a oponer. En ese momento va a aparecer el antimesías. ¿Por qué? Porque eso va a haber mucha gente que va a estar de su lado. Y él va a empezar a hacer milagros y prodigios y maravillas. Va a traer paz a la tierra, una paz fingida, una paz que no es verdadera. Estamos en esos tiempos. Va a empezar a establecer la economía mundial. Y van a decir, qué hombre tan grande, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan sabio es este. Este es el verdadero Mesías que estábamos esperando, van a decir. Nuestros hermanos judíos ortodoxos están esperándolo y van a creer que el antimesías es el Mashiach. Lo van a confundir. Qué tremendo. Dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Esa es la abominación desoladora. Ahorita vamos a ver. Otra señal es la abominación desoladora, hermanos, que está en Mateo. Ahí apártela, pero vea Mateo 24:5 para que la vean. Digo 24:15. De esta está hablando el Mesías, de esta abominación desoladora. Porque ya hubo una abominación desoladora, pero esta es otra abominación desoladora. Vaya usted a ver Mateo donde estamos, 24 y el versículo 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo, o sea, en el templo que se va a edificar allá en Jerusalén. Otra de las señales, hermanos, es que se va a edificar el templo en Jerusalén. ¿Ok? Cuando veamos también que empiezan a construir el templo en Jerusalén, porque tiene que haber un templo, porque aquí dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esta abominación desoladora es lo mismo que pasó cuando vino Antíoco el loco Epifanes. ¿Se acuerdan? Con los macabeos. ¿Qué fue lo que hizo? Profanaron el templo. Los griegos llegaron y arrasaron con el templo, lo profanaron y sacrificaron cerdos en el altar. Y pusieron a Júpiter o a Zeus, como se le conoce también, al dios Zeus, al dios Júpiter, en el lugar santo. Esa fue una abominación desoladora, así como se llama aquí, pero ahora va a suceder que el mismo anti-Mashiach, que el mismo diablo en la persona, en un ser humano, va a manifestarse y va a hacer esta abominación desoladora. Por eso dice en Tesalonicenses 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Este misterio de la iniquidad no es otra cosa que iniquidad significa estar sin Torah. No Torah quiere decir, o sea que no a la palabra. No quieren seguir la palabra, no quieren seguir el evangelio, no quieren seguir la verdad del Señor. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces en el versículo 4, ahí es la abominación desoladora. Dice que este demonio, este espíritu malo, el diablo, este antimesías se va a meter en el templo y va a decir ahí que él es Elohim. ¿Por qué? Porque él pudo controlar la economía, porque él hizo que hubiera prosperidad en la tierra, porque él trajo la paz. Va a decir eso. Pero ¿sabe qué? Cuando él empiece a decir yo soy Dios, por eso hice todo eso en el mismo templo, y meta la abominación desoladora ahí, meta esos ídolos, entonces va a decir el pueblo de Israel, se va a dar cuenta que no era el verdadero, y por eso le dice corran, huyan a los montes, huyan a todo lugar, váyanse, porque entonces se desata una persecución encarnizada de parte del diablo, del antimesías contra el pueblo del Señor. Y nosotros estamos injertados en Israel. Y la tribulación va a venir y todos vamos a estar ahí, según lo dijo Yeshua aquí. Dice el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ese que va a aparecer es por obra de ¿quién? De Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El mismo Dios, el mismo Yahweh, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es otra señal, hermanos. Hermanos, esta es otra señal. Muy clarita. Primero la apostasía, después se manifiesta el hijo de perdición. ¿Ok? Y este hijo de perdición hace grandes señales y grandes prodigios y maravillas también. De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra. Pues todos le van a creer que él es el Mesías, ¿verdad? Pero nosotros no. Luego dice el versículo, vamos a ver otro. Daniel también habla acerca de esto, otras señales, en Daniel 12. También habla de otras señales, el libro de Daniel. Y el capítulo 12, vamos a ver unos versículos para que vea usted. Daniel 12, vamos a ver el versículo 4. ¿Ya lo tiene? 12:4 dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, eso lo estamos viviendo ahora en la actualidad con más frecuencia. ¿De dónde corrieron los centroamericanos? ¿A dónde se vinieron? A México, los migrantes. Los de África quieren llegar a Italia, a España. Los de allá del Medio Oriente, todos están saliendo. La gente correrá de aquí para allá. ¿Sí? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin, es decir, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, o sea, el conocimiento. Hay un conocimiento ahora en lo secular tan tremendo, hermano, que se queda uno con la boca abierta a ver cuánto se ha aumentado la ciencia. Es increíble para uno ver cosas de ese tipo. Son cosas que te quedas con la boca abierta. ¿Sí? También la ciencia, hablando del conocimiento en lo espiritual, se va a aumentar. Por eso es que usted ahora va a ver un despertar
más claro de la revelación del Eterno, de su Torah. Él va a restaurar la verdadera adoración, Él va a restaurar la verdadera alabanza al Señor en los verdaderos hijos del Eterno. Por eso es que Él dijo: en los últimos tiempos todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y a esos va a empezar a revelar sus misterios que están aquí en la palabra, pero esos misterios desde antes de la fundación del mundo, pero tienen que concordar con la palabra, porque muchos hablan de misterios y hablan de secretos, pero no vienen conforme a la palabra, son cosas que inventan. Hay que estar muy al tanto. Y entonces, hermanos, hermanas, pues muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Son señales claras y nosotros debemos de estar alerta para cuando veamos estas señales. Veremos el templo de Jerusalén. Ya estamos viendo que están proyectos y planes para construir el templo allá en Jerusalén. Ya tienen todo listo. Tienen el candelabro, o sea, la menorá. Tienen la mesa de los panes de la proposición, la mesa del incensario, etcétera. Tienen todos los utensilios que se utilizaban ahí. Van a reconstruir el templo, va a ser nuevamente levantado y van a establecer nuevamente el sacerdocio levítico. Los judíos, ¿ok? Los judíos ortodoxos, nuestros hermanos, ya tienen ellos, ya fueron y buscaron a todos y cada uno de los levitas, porque ellos llevan un registro quiénes son descendientes de levitas, y ya los conocen, y ya los están enseñando, ya practicaron, ya conocen el ritual que se hacía, ya saben todo. Tienen el arca del pacto, ya saben dónde está escondida, pero aún no la han sacado. Entonces viene, cuando vean ustedes el templo que se empieza a construir, es una de las señales. Y empezamos a ver ahorita apostasía en lo grande. Cuando el templo se construya y el templo ya esté edificado y se empieza a hacer la verdadera adoración al Señor, entonces va a llegar el antimesías ahí. Va a empezar a cambiar todo, el orden mundial, va a empezar a llegar esa paz fingida, ¿verdad? Esa paz ficticia, va a empezar a haber esa economía estabilizada y va a haber un florecimiento, entre comillas, estabilidad mundial, y obviamente pues todos le van a aplaudir, se va a llevar los reflectores, pero es el mismo diablo dentro de una persona, el mismo antimesías. Y entonces empieza la persecución cuando Él diga: yo soy Dios, por eso ustedes vieron que yo hice todos estos, por eso es que yo puedo hacer descender fuego del cielo, por eso es que ustedes pueden ver que yo tengo el poder para las finanzas, yo soy sabio, yo conozco todo. Miren, les va a decir: yo soy el Elohim que estaban esperando, yo soy el Dios todopoderoso. Cuando vean esos nuestros hermanos que están, los sacerdotes levíticos, los que están ahí, los conocedores, los rabinos, se van a dar cuenta. Y entonces, por eso Yeshua les dice: cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta, esa es la abominación desoladora, cuando este ser maligno se proclame el Elohim todopoderoso allí, en el mismo templo de Jerusalén. Entonces, huyan, dice, a los montes. Viene una persecución tremenda, hermanos. Pero nosotros que conocemos la palabra, los judíos no conocen esto porque no creen en el Nuevo Testamento, pero a nosotros nos advirtió el Señor. Los judíos ortodoxos no creen, pero a nosotros nos advirtió el Señor. Estas señales para que aquel día no nos agarre descuidados. Él nos va a avisar cuando sea el tiempo. Por eso tenemos que estar en oración y en ayuno. Él va a hablarnos. Él nos va a decir y nos va a guiar. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer, Joel? Mira, vas a hacer esto. Mira las señales, se está acercando todo, mi venida está cerca, se va a desatar la gran tribulación. Pero todos creen que la gran tribulación son 7 años, no son 7 años, la Biblia no dice que son 7 años y todos hablan de una tribulación de 7 años. Dice que son 3 años y medio que se le da al diablo, al antimesías, poder sobre los hijos del Eterno. Por eso en ese momento el Señor nos va a advertir antes, y los que estén preparados no van a ser librados por el poder del Señor. Es decir, nos va a decir: váyanse a este lugar, escóndanse allá, métanse allá.
Dice la palabra, escóndete un poquito mientras pasa mi ira. ¿Sí? Entonces cuando Él dé la orden, el que crea, crea. Así les digo aquí, cuando ustedes vean la abominación desoladora, váyanse a los montes, huyan. ¿Por qué a los montes? Porque en las ciudades no se va a poder vivir. Porque va a estar el antimesías y va a decir, si tú no traes la marca en la mano o en la frente, no te vendo comida. Y si no aceptas al Señor, a Satanás, si no aceptas la marca del antimesías, vamos a matarte a ti y a tu familia. Pero primero a tu familia para que sufras. La venida del Mesías se acerca, pero antes de que venga el Mesías hay señales. Él no nos dejó como ciegos. Ay, ya aparecí de repente, ya. No. Como los cristianos creen, ya vino de repente, ¡fuf! Y ya me fui. No. Dice que va a venir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Vamos a leer la palabra. Vaya usted al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. ¿Ya está? Versículo del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. O sea, los que creyeron en el Señor van a resucitar con él. Por lo cual les decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Este es el que se conoce como el arrebatamiento. Seremos arrebatados. ¿Sí? O el rapto le llaman los cristianos. Pero es un arrebatamiento. Va a venir Él en las nubes. Pero ¿cuándo va a ser eso? Ya vimos que dice después de la tribulación de aquellos días. Él va a venir y va a enviar a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra para levantar a sus escogidos, ¿verdad? Eso dice la palabra. Entonces, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, juntamente, primero van a resucitar los muertos que están en el Señor, y luego nosotros nos vamos a ir juntamente con los muertos, vamos a ser elevados y a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El 18 dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Ve cómo hay que estar hablando también de la venida del Mesías? No nada más de otras cosas, sino de la venida del Mesías, porque eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros... ¿Cuál es su esperanza, hermano? Hermana, ¿cuál es su esperanza? De que venga el Mesías y nos vayamos con Él. Amén. Por eso hay que hablar también del Mesías, de su venida. Hay que hablar de otras cosas, pero hay que remarcar la venida del Mesías, para que la gente esté presta, para que no se vaya a quedar aquí. Y que estemos alerta. El Señor no va el Señor nos va a salvar a los que estemos perseverando en Él hasta el final. A los que no se los va a poder llevar. Se va a llevar primero a los muertos, resucitan, los vivos resucitamos. Digo, si los vivos somos transformados, si es que estamos todavía aquí, pero yo creo que sí. Porque, hermanos, son muchas señales y se están cumpliendo en este momento.
¿verdad? Claro, si el Señor nos presta vida, todo depende de Él. Pablo creía que se iba a ir con el Señor hace 2000 años, porque el día y la hora nadie la sabe, pero él creía, era su fe, que se iba a ir con el Señor. Él dijo, y nosotros los que estemos vivos, mire lo que dice, 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Era su esperanza. Amén. Pero en este tiempo hay muchas señales, hermanos. Ya. Siempre ha habido terremotos, pero no como ahora. Siempre ha habido maldad, pero no como ahora. ¿Verdad? Siempre ha habido guerras y rumores de guerras, pero no como ahora. Se siente así y todos los periódicos hablan, ¿será esta la tercera guerra mundial? Dicen, ¿será esta? O sea, porque están sintiendo cerca. Los noticieros, los periódicos, todo hablan. Y por último, vamos a ver la señal de la higuera que viene, hermanos, en Mateo 24. Con eso terminamos. La señal de la higuera. Mateo 24, versículos 12 y 13. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿verdad? Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. Como la higuera, hermanos, dice, así también ustedes, dice, de la higuera aprendan la parábola. ¿Sí? Mateo 24, 32 y 33. ¿Qué les dije? ¿Otro? 12, sí. 32 y 33. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué significa esto? La higuera. ¿De qué habla de la higuera? De el pueblo de Israel. Cuando ya la higuera, dice, está tierna. La higuera simboliza a Israel. La higuera, cuando dice está tierna, florece, dice echó flores. ¿Cuándo fue eso? Digo 48, perdón. Fue reconocido como país. Si mal no recuerdo, fue el 14 de mayo de 1948. Si usted cuenta 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018, son 70 años. Y Yeshua dijo en el versículo 33, 34, quiero decir, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De cuál generación se estaba refiriendo? Él habló de la higuera. ¿A qué se refería con la higuera? Al pueblo de Israel cuando iba a ser nación, cuando brotara, es decir, cuando resurgiera nuevamente como nación. ¿Sí? Y tú ves, dice, vas a ver que el verano ya está cerca. Es decir, estás viendo estas señales que te estoy dando. Cuando tú veas la higuera, a Israel, que florece. Y luego dice, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Ya se cumplió una generación. Dice la palabra que una generación es entre 70 y 80 años. La vida de un hombre. Amén. Esa es una generación. Muere una generación, luego nace otra generación y así. ¿Ok? Pero la generación se cuenta aproximadamente, como dice la palabra en uno de los salmos, que es de 70 a 80 años. La vida de un ser humano. Y de 1948 al 2018 son 70 años. Se ha cumplido ya una generación. Pero dice en el libro de los Salmos, está entre 70 y 80 años. O sea que ya se cumplió, como puede ser ahorita. Puede ser en un lapso
de 10 años. Según las señales que estamos viendo, que no estoy asegurando que así sea, ¿me entiende? Pero según las señales, dice la palabra, gloria de Yahweh es encubrir un secreto, un misterio, pero gloria del rey el escudriñar. Él esconde en parábola, por eso dice, aquí está la parábola de la higuera. ¿Qué es una parábola? Es un misterio del reino de los cielos revelado, que está escondido para aquel que busca, indaga, y el Señor le da la interpretación por el Espíritu de Santidad. La higuera representa a Israel. Las hojas que brotaron es como cuando brota la higuera, cuando renace la higuera, cuando fue nación. Y han pasado 70 años que conforman 70 años a 80, una generación, según la palabra, según la vida de un ser humano, lo que estableció el Eterno. Y por eso es que todo esto conjunto que estamos viendo, señales, pues prácticamente nos están dando la claridad espiritual, la claridad mental, la claridad de revelación para saber que el tiempo del Señor es este y que pronto viene, como Él dijo cuando empezamos esta enseñanza, ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo pronto. Amén. Eso es lo que dice después. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Sí, ven, Yeshua. Ven. Lo estamos esperando. Amén. Hay que cuidar nuestras vestiduras, nuestras alhajas, nuestras joyas, es decir, nuestro atavío, las joyas de santidad, vestidos de santidad, de pureza. Amén. De obediencia. Mantenernos puros y limpios para Él, para cuando venga el novio por la novia, nos lleve. Estamos esperando a nuestro novio, al amado de nuestro corazón. Amén. Bien, espero que aquí en todas las naciones les haya servido esta enseñanza, hermanos. El Señor está cerca, el Señor viene pronto. Él lo dijo en el libro de Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Yeshua. Todos unidos debemos de estar anhelantes, esperando la venida de nuestro Redentor y Salvador Yeshua, pero esperándolo como una novia limpia, pura y santa, para recibir al Rey, a Yeshua, nuestro amado Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga.